La Divina Comedia, parte 4. El ángel que rompe las puertas, los herejes en fuego y el mapa del infierno. Dante esperaba, y mientras esperaba, miraba el rostro de Virgilio y leía en él lo que Virgilio intentaba ocultar, que algo podía salir mal, que incluso la autoridad que lo había detenido a Caronte y a Minos y a Flegias tenía un límite, y ese límite podía estar aquí, ante estas puertas de hierro rojo. Dante le preguntó directamente si alguien del primer círculo había bajado alguna vez hasta aquí, hasta este abismo más profundo, y Virgilio respondió que sí, que él mismo había tenido que hacer ese viaje una vez, convocado por la bruja Ericto para devolver un alma al mundo. Pero mientras hablaba, Dante notó que las palabras sonaban demasiado construidas, demasiado deliberadas, como las de alguien que llena el silencio para no dejar espacio al miedo. Entonces, sobre las murallas de la ciudad de Dite, aparecieron las tres furias. Eran mujeres en su forma exterior, pero en nada más. Sus cabellos eran serpientes vivas que se retorcían y silbaban. Sus manos eran garras empapadas de sangre, y sus ropas eran jirones de tiniebla. Eran Meguera, Alecto y Tisífone, las tres vengadoras del mundo antiguo, y gritaban con voces que eran el sonido de la demencia hecha carne. Se arrancaban el pecho con las uñas de pura rabia al ver a Dante vivo delante de sus puertas. Y entonces una de ellas gritó algo que heló la sangre de Dante hasta la médula: «Que venga Medusa, que lo convierta en piedra». Virgilio actuó antes de que Dante pudiera siquiera procesar el horror. Con las manos le tapó los ojos desde atrás, con una urgencia que no admitía ni un instante de vacilación, y le dijo: «Si la Gorgona aparece y tú la miras, no habrá regreso posible». Y luego, como si eso no bastara, puso sus propias manos sobre las manos de Dante, una doble capa de protección contra la vista que destruye. Dante no vio nada, pero sí oyó un sonido que llegó del otro lado del pantano como una ola que todo lo aplasta, un sonido de algo que avanzaba por el agua con una velocidad y una autoridad que hacía que el agua misma retrocediera de su camino. Virgilio le dijo que podía mirar ahora, y Dante miró y vio lo que venía. Era un ángel, no el ángel luminoso de las representaciones humanas, con alas doradas y túnica blanca. Era un ser de poder puro que caminaba sobre el agua del Estigia, como si la superficie del pantano fuera pavimento firme bajo sus pies, sin mojarse, sin hundirse. Con solo un gesto de su vara, las puertas de hierro de la ciudad de Dite se abrieron de par en par sin el menor esfuerzo, como si fueran papel. Los ángeles caídos que las custodiaban retrocedieron en pánico y se dispersaron como moscas. El mensajero no los miró. No era su asunto. Tenía órdenes de abrir las puertas y las abrió. Y antes de que Dante pudiera siquiera acercarse para agradecerle o preguntarle, el ángel se dio la vuelta y regresó por donde había venido, de vuelta sobre las aguas del pantano, con el mismo paso indiferente de quien cumple una tarea menor. No dijo una sola palabra. Su poder no necesitaba palabras, y las puertas permanecieron abiertas. Dante y Virgilio entraron en la ciudad de Dite, y lo primero que vieron fue el sexto círculo, un campo de tumbas ardientes, no tumbas de mármol frío ni de piedra pacífica. Tumbas abiertas, con sus tapas levantadas, de las cuales surgían llamas rojas que calentaban el metal hasta el rojo vivo. Y dentro de cada tumba ardiente, las almas de los herejes, los que en vida negaron la inmortalidad del alma, los que pusieron su propia inteligencia por encima de toda verdad divina y afirmaron con soberbia que después de la muerte no había nada. El castigo era perfectamente simétrico. Si creíste que el alma se extingue con el cuerpo, yace ahora en la tumba que elegiste, y la tumba arde. El calor del sexto círculo era físico y aplastante. El campo de tumbas se extendía en todas direcciones hasta donde la vista alcanzaba miles y miles de ataúdes de piedra abiertos con sus llamas, un cementerio de fuego que no tenía horizonte. Y de algunas tumbas salían gemidos y voces que lamentaban su condena con la misma lucidez orgullosa con que en vida habían profesado sus creencias. Entonces, desde una de las tumbas más grandes y más cercanas, una voz se alzó con una autoridad que no había disminuido ni un ápice con la muerte ni con el fuego. Era una voz que acostumbraba a ser obedecida y que incluso aquí, en el fondo de la tumba ardiente, conservaba la cadencia del que manda. «¿Quién fueron tus ancestros?», gritó la voz, y Dante reconoció el nombre que Virgilio le susurró:
Farinata degli Uberti. Farinata se incorporó de la tumba con la parte superior del cuerpo visible por encima del borde ardiente, y lo hizo con la postura de alguien que se levanta de un trono, no de una fosa en llamas. Era un hombre que el fuego no había doblegado. Su pecho salía de las llamas como una roca que sale del mar, y miraba a Dante con los ojos de quien ha visto ejércitos y los ha vencido, y el infierno no le parecía más intimidante que cualquier campo de batalla. Era la imagen exacta del orgullo que no puede ser destruido por nada, ni siquiera por la eternidad del fuego. Dante le respondió con el nombre de su familia, y Farinata reaccionó con una frialdad calculada. Sus ancestros habían sido enemigos de los Uberti, los había perseguido 2 veces, los había derrotado y dispersado. Lo dijo sin rabia, sin urgencia, con el tono de quien menciona un dato histórico. Era casi más aterrador que el odio. Pero entonces, desde otra tumba cercana, una segunda cabeza surgió por encima del borde ardiente, esta con una expresión completamente diferente, de angustia pura, de esperanza desesperada. Era Cavalcante de Cavalcanti, padre del mejor amigo de Dante, y su primera pregunta fue por su hijo. ¿Por qué no estaba aquí con Dante? ¿No tenía la misma altura de ingenio que su padre? Dante respondió con torpeza, en pasado, y Cavalcante interpretó el tiempo verbal como una confirmación de que su hijo había muerto. Y volvió a hundirse en la tumba con el peso de ese dolor, sin esperar la corrección, sin darle tiempo a Dante de explicar que Guido aún vivía. Farinata, impasible como si la escena del padre angustiado no hubiera ocurrido, retomó su conversación con Dante exactamente en el punto en que la había dejado. Con la indiferencia absoluta de los grandes egos, continuó. Sin embargo, ellos, los Uberti, fueron los que salvaron Florencia cuando el resto de los vencedores quería borrarla del mapa. Y eso, dijo, le pesaba en el ánimo más que aquella cama de fuego en la que yacía. Luego le reveló algo a Dante que lo dejó sin palabras. Los herejes del sexto círculo podían ver el futuro con claridad, pero eran incapaces de ver el presente. Cuanto más se acercaba un evento al momento actual, más borrosa se volvía su visión, hasta que cuando algo ocurría de verdad, en el preciso instante presente, ya no veían absolutamente nada. Era una crueldad meticulosamente diseñada. La inteligencia que en vida pretendía saberlo todo, condenada ahora a ver solo lo que no puede cambiar, el futuro lejano, y cegada completamente ante lo que importa. Dante y Virgilio continuaron a través del campo de tumbas ardientes hacia el borde del séptimo círculo, y allí Virgilio se detuvo. Era el momento de explicar la arquitectura del lugar donde estaban, la lógica del infierno que quedaba por descender. Porque el infierno, dijo Virgilio, no es un caos de sufrimiento aleatorio. Es un sistema perfectamente razonado basado en la naturaleza del mal. Los 3 grandes tipos de mal que organizan los círculos inferiores son la incontinencia, la violencia y la malicia. La incontinencia, que es la incapacidad de controlar los propios impulsos, corresponde a los 5 círculos superiores que ya habían cruzado: los lujuriosos, los glotones, los avaros, los iracundos. Son pecados del instinto, no de la voluntad deliberada, y por eso reciben menor castigo. La violencia ocupa el séptimo círculo y tiene 3 subdivisiones según el objeto de la violencia: contra el prójimo, contra uno mismo o contra Dios y la naturaleza. La malicia, que es el mal ejercido conscientemente con engaño, divide los círculos 8 y 9, el engaño simple sin vínculo de confianza en el círculo 8 y la traición, el peor de todos los males, en el círculo 9. Dante escuchó la explicación con la atención de quien finalmente comprende el mapa de un territorio que estaba recorriendo a ciegas. El infierno no era arbitrario, era justo. Cada castigo era exactamente proporcional a la naturaleza del pecado, una simetría perfecta de justicia que la inteligencia humana podía comprender y que Dante comprendió allí, al borde del abismo, mientras las tumbas ardían a su espalda y el séptimo círculo esperaba debajo.